Masejet Babakama Dafnunhea Mudalev 55a, 20 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara, Vejen Haya Beof Kayotze Bahem Pejule. En la clase anterior mencionamos en la Mishnah diferentes tipos de preceptos, los cuales se aplican en todo tipo de criatura, ya sean animales domésticos, salvajes y aves. Uno de estos preceptos que mencionamos en la Mishnah es Kilaim. ¿Qué es Kilaim? Mezclas. Hay diferentes tipos de Kilaim, de mezclas prohibidas. Una de ellas, que es el que nos vamos a referir a continuación, es cuando se mezclan dos especies para arar, se usan dos especies para arar, ¿sí? O para jalar un vagón, para jalar una carroza. Y básicamente la Mishnah nos enseñó de que esta restricción de Kilaim, de mezclas de especies, aplican en cualquier tipo de criatura, ya sea de animales domésticos, salvajes o aves. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente: Amar Resh Lakish, Kan Shana Rebi Tarnegol Tavas Upasioni Kilaim Zebas de Pshita. Amar Rab Haviva Mishum de Rabuba de Adadi Mao de Tema Min Hadhu Kamashma Lan. Dice Resh Lakish, aquí nos enseñó Rebi que el pollo, el pavo real y una perdiz, ¿sí?, son Kilaim entre uno y otro. ¿Sí? Son Kilaim, son mezcla. Pregunta la Gemara, obvio, ¿cuál es el hidush? Si son diferentes especies, y dijimos en la Mishnah que esto aplica en animales domésticos, salvajes y aves, pues aquí que son aves, son diferentes especies, obviamente que va a ser que prohibición de Kilaim. Dice Rab Haviva, no, es importante mencionarlo aquí, porque uno hubiese pensado que en este caso es considerado como una sola especie todas estas tres, porque siempre están juntas, creciendo, viven juntas. Por eso Kamashbanan nos enseña aquí, Resh Lakish, que Repi nos enseñó que Tarnegol, Tabas y Pasioni, que el pollo, pavo real y una perdiz son diferentes especies y no son consideradas una, y por ende sí hay Kilaim. Amar Shemuel, Avaz ve Avaz Abar, Kilaim ze Vazemat, Kifla Rabba Barra Hanan, Maita Mailema Mishum de Hayarich Koe, Vaizuter Koe, Ela Meata, Gamla Parsa ve Gamla Taya, de Hayalim Koe, Vaikatin Koe, Achinami, de Avu Kilaim ze Vaze, Ela Marabaye, Ze Betzav mi Vachutz, Veze Betzav mi Bifnim. Rapapa Amar, Hate una Hada Beata Beshichla, Vehate una Kama Beata Beshichla. Otra alajá que nos dice Shmuel es la siguiente: un ganso y un ganso salvaje son consideradas dos especies diferentes y por ende hay Kilaim. Si entre las dos no pueden jalar algo, si es Kilaim, si son dos especies diferentes. Le pregunta Rabba Bar Hanan a Shmuel, un segundo, ¿por qué son consideradas dos diferentes tipos de especies? ¿Será por el pico? Que una tiene el pico más corto y una tiene el pico más largo, o sea que un cambio físico mínimo la considera una especie diferente. Entonces, si es así, pues también un camello persa y un camello árabe deberían de ser, ¿qué?, diferentes tipos de especies. ¿Por qué? Porque uno tiene el cuello más ancho y uno tiene el cuello más delgado, entonces también deberían ser dos especies, y no es así, ¿sí? O sea, deberían ser dos especies y por ende Kilaim, y no es correcto. Entonces, vemos aquí que definitivamente si hay un cambio físico mínimo no lo considera una especie diferente. Explica Valle, no. La razón de que definitivamente un cambio físico mínimo no lo considera una especie diferente. Y la razón de que en el ganso y el ganso salvaje son considerados dos especies diferentes es porque no nada más tienen un cambio físico, sino hay un cambio en el cuerpo real, ¿sí? En el macho de los gansos, ¿sí?, los testículos, cuando es el ganso salvaje, están externamente, están externos. Y cuando es el ganso regular, están internos. Entonces, esto no es nada más, ¿sí?, no es nada más el tamaño, una diferencia en el tamaño, sino es una diferencia en la forma del animal. Ahí sí lo hace una especie diferente. Otra explicación que la dice Rapapá, que esta ya es una diferencia en las hembras de los gansos. Dice, cuando es un ganso salvaje, si en las hembras sale un solo huevo por cada gestación, ¿sí? Sin embargo, cuando es un ganso regular, salen varios huevos de cada gestación. Entonces aquí también nuevamente tenemos una diferencia, no nada más en el tamaño, sino en la forma de las gestaciones. Por eso lo consideran diferentes especies y por eso son diferentes, por eso aplica Kilaim. A diferencia de camellos, entre el persa y el egipto, aunque es un poco diferente el cuello, pero no va a ser considerado dos especies, por ende no va a haber prohibición de Kilaim. Amar Abirmia, Amar Resh Lakish, Amar Bia Shene Minim Shebayam Loke. Maita, Amar Rabada Baraba, Mishmedeula, Atia Lemineu Mia Basha. Dice Rabirmia, nombre de Lakish, algo interesante. ¿Qué pasa
cuando uno aparea, ¿sí? Aparea es cuando se juntan a dos criaturas, ¿sí? De dos especies diferentes marítimas, ¿sí? ¿Se dice marítimas? ¿Sí? Marinas, ¿sí? Marinas, ¿sí? Dos peces diferentes. ¿Hay prohibición o no hay prohibición? Dice Rabbi Yirmiyah en nombre de Reish Lakish, hay prohibición de kilaim también aquí, en aparear es otra de las... kilaim es ya sea jalar el vagón o otro tipo de kilaim es aparear, cruce, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si uno aparea? Hace cruce de dos animales marinos. También aquí aplica la prohibición, dice Rabbi Yirmiyah en nombre de Reish Lakish, aplica la prohibición de la Torah y por ende recibe malkut, ¿sí? Dice la Gemara, ¿y por qué? En la Torah la prohibición está escrito sobre behemtejá, y behemtejá que es animales que están sobre la tierra, no dentro del agua. Dice, la tienes razón, pero hay una Gezerá Shavá. Está escrito en la creación del universo, en la creación del mundo, está escrito lemineu, está escrito la palabra lemineu respecto a los animales marinos, ¿sí? Leminehem, y respecto a los animales terrenales de la tierra también está escrito leminá, ¿sí? Entonces hacemos Gezerá Shavá, lo que aplica en los animales de la tierra también aplica en los animales marinos. Por lo tanto, también esta prohibición aplica entre dos animales marinos, dos especies diferentes, dos peces diferentes. Viene la Gemara y pregunta lo siguiente. Vai Rahava. Amanik be'aiza veshibuta. Mau. Miamiren kevan de izalo nachit beyam veshibuta lo salig leabashalov klum avid. O din mashta mia kamanhig. מתקיף לרבין, אלא מעט, חיבר חיטה ושעורה בידו, וזרע חיטה בארץ, ושעורה בחוץ על הארץ, החינמי דמחייב? אמרי אחי אשתה התם, ארץ מקום חיובה, חוץ על הארץ לא מקום חיובה. אחא אידי ואידי חיובה. Escuchen bien la duda de Rahava. ¿Qué pasa? Una persona que tiene una carroza, ¿sí? Y jala la carroza con dos diferentes especies, dos criaturas diferentes. Una es una cabra, y otra es un shibutá. ¿Saben qué es un shibutá? Un pez grande. Ahorita, ¿cómo hace para poder jalarlo? Obviamente se encuentra justo en la orilla, ¿sí? Entonces, del lado izquierdo tiene donde está el mar, tiene al pez, a la ballena que está jalando. Y del lado derecho tiene a la cabra, ¿sobre qué? Sobre la tierra, ¿sí? O sea, real, es algo real, algo posible, ¿sí? La pregunta es si esto es considerado kilaim o no. Por un lado podemos decir que ya que la cabra se encuentra en la tierra y no en el mar, y el pez se encuentra en el mar y no en la tierra, pues a pesar que están jalando una misma carroza, pero ya que están en diferentes lugares, o sea, diferentes ambientes, diferentes medios, ¿sí? No es considerado yahdav, juntos, porque son diferentes ambientes, entonces no hay problema de kilaim. O por otro lado podemos decir, ya que al fin y al cabo están jalando una misma carroza, un mismo vagón, pues sí va a aplicar kilaim. Esa es la duda de Rahava. Viene Rabina y le preguntó, no me cuadra cómo tienes duda, ¿sí? Esta duda la tuvo Rahava. Viene Rabina y le pregunta, no me cuadra tu duda, ¿por qué? ¿Qué pasa una persona que hace kilaim entre dos plantitas, ¿sí? Entre jitá y seorá, entre trigo y cebada? Con la mano, pone la jitá, la pone en Eretz Israel, justo cerquita a la frontera, pero del lado de ¿qué? De Israel. Y la seorá la pone ¿dónde? La seorá, la cebada, la pone en el otro lado de la frontera, en el lado de Jutz Laaretz, ¿sí? En este caso, ¿habrá kilaim? Seguro que no habrá kilaim, ¿por qué? Porque son diferentes tierras, diferentes ambientes, diferentes territorios. Entonces dice la Gemara, aparentemente según esto debería ser que aquí también no debe haber ni duda, sino que debería ser que no hay kilaim cuando jala el pez y la cabra. Sin embargo, al explicar los alumnos de la yeshiva, no tiene nada que ver una con otra. ¿Por qué? Porque en el Jitá y Seorá, la prohibición de kilaim entre plantas, ¿dónde aplica? En Eretz Israel. Entonces, cuando tienes una Jitá en Eretz Israel y la Seorá en Jutz Laaretz, no nada más son diferentes ambientes, sino en Eretz Israel hay prohibición y en Jutz Laaretz no hay prohibición. Y por eso es que aquí no hay prohibición, porque en Jutz Laaretz no tienes. Pero aquí en este caso, ya dijimos antes que en el mar sí hay prohibición de dos especies y en la tierra también hay prohibición de dos especies de animales que jalan un vagón. Entonces la duda es correcta, la duda es si en este caso cuando cada una se encuentra en otro ambiente, ya que en cada uno de los ambientes hay prohibición, ¿sí? La pregunta es si se mantiene esta prohibición de kilaim. ¿Por qué? Como explicamos, porque al fin y al cabo están jalando una sola carroza, o decimos que ya que son diferentes ambientes no va a haber prohibición de kilaim y la Gemara se queda en duda al respecto. Y con esto acabamos Perek Hamishi, el quinto capítulo. Adran alach Shor Shenagach et Hapara. Comenzamos Perek Shishi, sexto capítulo. Dice la Mishnah, Hakones tzon ladir venaal befanea karaui veatza veizika patur. לא נעל בפניה כראוי ויצא והזיקה חייב.
Dice la Mishnah en esta primera parte lo siguiente. ¿Qué pasa? Una persona que recluta y reúne ovejas dentro de un dir. De un dir. ¿Saben qué es un dir? Un redil. Un redil es un lugar cercado en el campo. ¿Sí? La idea normalmente de esto era, ahí hacían abono, ahí hacían sus necesidades y se volvía ya la tierra fértil. ¿Sí? Entonces una persona que recluta, reúne ovejas dentro de un dir. En español es un redil. Y cierra la puerta de la cerca de manera adecuada. Y luego, una de esas ovejas sale y causa un daño. Dice la Mishnah, el hecho que cerré la cerca de una manera adecuada, pues eso es fuerza mayor y por ende el dueño de la oveja va a estar exento en pagar. Sin embargo, si cerró la cerca pero no de una manera adecuada, pues en ese caso ya es negligencia y por ende si salió la oveja y dañó, pues en ese caso el dueño de la oveja va a tener que pagar por el daño causado. Sigue diciendo la Mishnah, Nifretza balayla o sheperatzu alistim viatza veizika patur, otziu alistim listim hayabim. ¿Qué pasa si se rompió la cerca en la noche? O vinieron ladrones y abrieron la cerca, ¿sí? Y por ende, ¿qué pasó? La oveja salió. Todo esto en la noche, que no se pudo dar cuenta el dueño, y salió y causó un daño. En este caso es fuerza mayor y por ende no depende del dueño de la oveja, está exento. Sin embargo, en un caso que los listim, los ladrones, no nada más rompieron la cerca, sino sacaron a las ovejas, estoy explicando según lo que la Gemara piensa más adelante, la primera explicación al respecto, o sea, las sacaron con las manos, en este caso el hecho que los ladrones las sacaron con las manos, así la Gemara piensa al principio, las adquirieron y por ende si ahorita causaron un daño, obviamente el dueño de la oveja no va a estar obligado a pagar, pero sí va a estar obligado en este caso a pagar ¿quién? Los ladrones. ¿Sí? Esa es la primera explicación que la Gemara da, que al final la tumba vamos a dar otra explicación para esto. Eso lo vamos a ver en la Gemara. Sigue diciendo la Mishnah, Inija bajama o shemesara lejeresh oteve katan viatza veizika hayab. Mesara la roe nijnasa roe tachtav. Escuchen bien, ¿qué pasa? Una persona que deja a un animal debajo del sol, un sol muy fuerte, ¿sí? O le dio el animal a una persona que lo cuide. Esa persona es un jeresh, un sordomudo, o un shoté, una persona que tiene un trastorno mental, o un katán, o un menor, común denominador entre estas tres personas, jeresh, shoté, katán, que no tienen edad, no tienen sabiduría en cuidar algo. Y el animal salió y dañó, en este caso, el dueño del animal es responsable y tiene que pagar por el daño. Entonces, el caso de Jerez de Catán es obvio, porque se lo dio a alguien que no puede cuidar, pero en el caso que lo puso debajo del sol, ¿por qué? Explico. Cuando lo pones debajo del sol, eso molesta mucho y hace sufrir mucho el animal. O sea, a pesar que está cercado el lugar, el animal es normal de que vaya y rompa la pared para salir de ahí, porque no lo aguanta tanto sufrimiento el animal. Entonces, si lo hizo y rompió y salió y dañó, ¿es por culpa de quién? Por negligencia del dueño. Sabía que estaba lleno de sol. ¿Por qué la dejaste ahí sola? Debería poner un techito o algo. Sin embargo, nos dice la Mishnah, si le pasó el animal a un roé, a un pastor, o sea, alguien que cuida al animal bien, y ahí dañó, ahí el roé, el pastor, entró en vez del dueño original y el responsable ahorita, ¿quién va a tener que pagar? El roé, el pastor. Sigue diciendo la Mishnah, Naflale gina veneenet, meshalemet masheneenet. Yarda kedarka veizika, meshalemet masheizika. Escuchen bien. ¿Qué pasa? Un animal que se cayó a un jardín, no entró caminando a un jardín. Si había comida ahí, había diferentes cosechas, se cayó. Por ejemplo, él estaba en un techo, el animal, ¿sí? Y se cayó al piso. ¿Y qué había en el piso? El jardín de otra persona que había comida. Y comió las frutas ahí, las dañó y tuvo provecho de esos. ¿Cuánto tiene que pagar? No tiene que pagar por el daño que causó, porque fue sin querer, cayó ahí, ¿sí? Fue honest, cayó, ¿sí? Sino tiene que pagar el provecho que tuvo. Vamos a ver cómo se evalúa esto, que es básicamente, el provecho es lo que vale una comida de un animal, ¿sí? Una comida básica. A pesar que dañó algo con una comida muy cara, tiene que pagar una comida básica. Sin embargo, si la cabrita o el animal entró a ese jardín de manera caminando, entró y comió, pues en ese caso no entró de manera honest, de fuerza mayor, sino entró caminando, pues en ese caso tiene que pagar el valor del daño causado. ¿Y cómo se calcula el valor del daño causado En el caso que no se cayó, sino entró, ¿sí? Otra vez, ¿está claro lo que dijimos ahorita? Repito, si
si se cayó, que fue fuerza mayor, entonces en ese caso no paga el valor del daño causado, sino el provecho que tuvo, o sea, lo básico de la comida que necesita el animal para llenarse. Sin embargo, si entró caminando y dañó, no fue fuerza mayor el daño en este caso, entonces tiene que pagar por el valor del daño, ¿sí? Y ahorita la Mishnah analiza cómo se evalúa el valor del daño, o sea, en el caso que no que se cayó, sino que entró, ¿cómo se evalúa ese daño? Shamin betzea beoto sadeh Kama ita yafa וכמה היא יפה. רבי שמעון אומר, אכלה פירות גמורים, משלמת פירות גמורים. אם שאה, שאה, אם סטיים, סטיים. Escuchen bien, esto ya lo vimos anteriormente similar. Nos dice la Gemara, nos dice la Mishnah, perdón, Mahloket. Según Tanakama, mira lo que se hace. Se evalúa cuánto cuesta un campo de un tamaño de un BCA, que es un tamaño grande, ¿sí? Cuánto cuesta cuando está lleno, ¿sí? Y después se evalúa cuánto cuesta el BCA con esa parte que se comió. Entonces vamos a decir que lleno cuesta 1000 y lo que se comió, después que se comió, evalúas el terreno y cuánto cuesta 900, ¿cuánto tiene que pagar? 100. Eso es más sheizika, según Tanakama. Según Rabbi Shimon dice, no señor, si comió frutos el animal que ya estaban maduros, ya estaban listos para comer, ¿sí? Le dice Rabbi Shimon así, sí están inmaduros, y todavía no están listos para comer, estoy de acuerdo que así se evalúa. Pero si ya están listos para comer, no se evalúa así, sino se evalúa cuánto cuesta las 200 frutas que comió. O sea, si comió CA, paga CA. Si pagó SATAIM, paga SATAIM, que eso siempre va a ser mucho más en relación a la primera opinión, porque es literal el valor de la fruta, no el valor de la diferencia entre un terreno y otro terreno. ¿Sí? Así nos dice la Mishnah. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente: Tanu Rabbanan, Eizeu Karraui, Veizeu Shelo Karraui, Dele Shechola Lamot Beruach Metzuya Zeu Karraui, Shena Yechola Lamot Beruach Metzuya Zeu Shelo Karraui. Mencionamos en la Mishnah, esto es importante, escuchen bien, que una persona que recluta y reúne ovejas dentro de un dir, de un lugar cercado, ¿sí? Y cierra la puerta de la cerca de manera adecuada y luego la oveja sale y daña, está exento, porque lo cerró de manera adecuada. Sin embargo, si lo cerró de manera no adecuada, en este caso, si salió la oveja y causó un daño, en este caso, sí va a tener el dueño de la oveja que pagar. Viene la Gemara y nos trae una varita que nos explica qué significa que la cerró de manera adecuada o no de manera adecuada. ¿Qué significa adecuado o no adecuado? Dice la Gemara trae una varita que nos dice, te voy a explicar. Adecuado es cuando lo cierras con una puerta que si viene un viento común, Ruach Metzuya, un viento normal, se mantiene y no se cae. Si cuando viene un viento normal se mantiene y no se cae, eso se llama que lo cerraste de manera adecuada. Sin embargo, si lo cerraste de una manera o el cerco no es tan firme, es muy débil, de tal manera que si viene un viento inclusive normal, ¿sí? Se cae, eso se llama lo karraui, no adecuado. O sea que adecuado o no adecuado, ¿qué es? Ruach Metzuya o Ruach Shana Metzuya, un viento común o un viento común, si lo tira o no lo tira. Perdón, no Ruach Metzuya, Ruach Shana Metzuya, sino un Ruach Metzuya si lo tira o no lo tira. Ok. Bien la Gemara y nos dice lo siguiente. Antes de decir la Gemara es importante explicar esto. Ya vimos anteriormente que hay diferentes tipos de cuidado sobre un animal. Hay cero, no cuidas nada del animal. Hay Shemirá Pejutá, que es una guardia mínima, una guardia inferior, ¿sí? Y hay Shemirá Meulá, que es superior, ¿sí? Shemirá Pejutá, ¿qué significa una Shemirá Pejutá? Una guardia mínima, ¿sí? Es cuando básicamente tú te encargas que no pase nada dentro de lo común, ¿sí? Dentro de lo común que no pase nada. Y una guardia superior es que te encargas de que no pase nada, inclusive fuera de lo común, ¿sí? O sea que básicamente, según lo que vimos ahorita en la baraita, que qué significa carraúi o lo carraúi, qué significa de manera adecuado, cuando lo cierras de una manera que si viene un ruach metzuyá, algo común, un viento común, no se cae, resiste. O sea que es suficiente una shemirá pejutá, inferior, que es para lo común, ¿sí? Así vemos en nuestra Mishnah. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente. Amar Ramani bar Patish. Mantana muad de sagile beshmirá pejutá. Rabbi Yudai detnan que sharó be'alab be'mosera ve'na lefanav karoi be'atza ve'ezi kechad tam ve'chad muad chayav. Diré Rabbi Meir. Rabbi Yuda omer tam chayav muad patur sheneemar ve'lo yishmerenu be'alav ve'shamur huze. Rabbi Eliezer omer en lo shemirá el asakin. Viene Ramani bar Patish y dice, fíjate bien, nuestra Mishnah no está hablando en qué, no está hablando nuestra Mishnah en muad, ¿sí?
¿Por qué sabemos que está hablando de Muad nuestra Mishnah? Porque nos dice que, ¿cuál es el caso? ¿Qué animal la Mishnah nos menciona? Tzon. ¿Qué es tzon? Oveja, no es toro. Si en oveja, ¿cuál es el daño que puede hacer la oveja? Mientras que camina, patea, regel, ¿sí? O mientras de repente come por provecho, pero quieren cornear una oveja, no existe eso. Entonces, y Shen y regel siempre es ¿qué? Muad. O sea que nuestra Mishnah nos está hablando ¿en qué? En Muad. Y según la baraita que vimos ahorita, antes, ¿qué nos dijo? Que Shemirá Pejutá es Karraú y es suficiente. ¿Sí o no? O sea que Shemirá Pejutá en Muad es suficiente. ¿Correcto? Viene Rabmani Barpatish y pregunta, ¿quién es el autor de la Mishnah que opina que en un animal Muad es suficiente para estar exento, suficiente para cuidarlo, una Shemirá Pejutá, un cuidado inferior? Dice Rabmani Barpatish, el autor de nuestra Mishnah es la opinión de Rabbi Yehuda. Como ya vimos en la Mishnah anteriormente, en Daf Mem He Amud Bet 45b hace 10 dapim, ¿qué pasa? Una persona que ató al toro, ¿sí? El dueño de un toro ató a su toro con una rienda, o cerró la puerta de manera adecuada, ¿sí? Y luego el toro se zafó, salió y dañó. Tanakama, Rabbi Meir, y opina que ¿qué? Ya sea Tam, ya sea Muad, está el dueño Hayab, porque lo único que hizo que es Shemirá Pejutá, y no es suficiente ni para Tam ni para Muad. Así opina Rabbi Meir. Rabbi Yehuda dice no, para Tam está Hayab porque necesita Shemirá Meulá para Tam, pero para Muad está Patur porque para Muad es suficiente que Shemirá Pejutá, una inferior. Como está escrito en el versículo respecto a Muad, Velo Ishmerenu Be'alav. ¿Cuándo está Hayab? Cuando el dueño no lo cuida en absoluto. Más que si lo cuidó un poquito, ¿sí? Está Hayab. Y la tercera opinión es la opinión de Rabbi Eliezer que dice, en los Shmirá Ela Sakin. Un toro que es Muad no tiene como cuidarlo. La única solución es matarlo. ¿Sí? Dice la Gemara, como ¿quién cuadra nuestra Mishnah que en Muad suficiente Shemirá Pejutá? La segunda opinión, Rabbi Yehuda. ¿Sí? Básicamente nuestra Mishnah cuadra según la opinión de Rabbi Yehuda, porque según Rabbi Eliezer no existe Shemirá en caso de Muad. Y según la primera opinión, Rabbi Meir, también Muad se necesita que es Shemirá Meulá. ¿Sí? Entonces nuestra Mishnah, dice Ramani Barpatish, opina como Rabbi Yehuda. Mira la Gemara y dice, no, afilu teima Rabbi Meir, shani shen veregel de atorá miata bishmiratan. Dice la Gemara, no señor. Aquí en nuestra Mishnah, a pesar que estamos hablando de Muad, podemos decir que el autor de nuestra Mishnah, ¿quién es? Rabbi Meir. Pero Rabbi Meir dijo en Daf Mem He Amud Bet que en Shor Tam o Muad necesitas una Shemirá Meulá. Eso es cuando es Keren. Cuando es el mazik de Keren necesita Shemirá Meulá. Pero para Shen y Regel, que es el caso de nuestra Mishnah, como dijimos que oveja, ¿cuál es el daño que hace? Shen y Regel, también según Rabbi Meir, suficiente Muad que Shemirá Pejutá. ¿Por qué? Porque la Torah nos insinuó que no necesitas. En Shen y Regel la Torah nos insinuó que no necesitas una Shemirá alta, que es de la Takatú. ¿Y dónde la Torah nos insinúa eso? De Amar Rabbi Elazar, Arba de Barima Torah Miata Bishmiratan, Velo en Bor Veshen Verregel Bor Dichtiv, Chivtach Ishbor o Ishbor Velo Yechasenu, Hakisau Patur, Esh Dichtiv, Shalem Shalem Avireta Bera, David Ken Mavir, Shen mi Dichtiv Ubierbis de Ajera, David Ken Ubiair, Regel Dichtiv Veshilacha, David Ken Veshilach, Betania Veshilach ze Regel, Vejenu Omer, Meshalcher Regel Ashor Vejamor, Ubier ze Hashen, Vejenu Omer, Kasher Yevaer Hagalal Atumotama, David Ken Veshilach Ubier, Halo Avid Lo. Escuchen bien, ¿de dónde lo aprendemos esto? De lo que dijo Rabbi Elazar. Y unos que dicen que no lo dijo Rabbi Elazar, sino lo dijo ¿quién? Está escrito en una baraita. ¿Qué es lo que está escrito en la baraita? O lo que dijo Rabbi Elazar, que es lo siguiente. Hay 4 cosas que la Torah mi'ata beshmiratan. 4 cosas que la Torah te reveló que no hace falta darle una shemirá meulá, sino suficiente una shemirá pejutá, un cuidado inferior. ¿Cuáles son esas 4 cosas? Bor, el mazik de Bor, Esh, que es cuando el fuego daña, Shen y Regel, que son los 2 que tienen que ver con nuestra Mishnah. ¿Sí? Y la Gemara explica cuál es cuál. Bor, ¿dónde aprendemos que es suficiente Shemirá Pejutá? Que la Torah te insinuó que en estos 4 es suficiente Shemirá Pejutá. Explica la Gemara, te voy a decir Bor, porque está escrito que en el versículo Kiftach Ishbor o Kichrei Ishbor Velo Yechaser, una persona que destapa un pozo o que excava un pozo y no la tapará. Ahí es cuando está Hayab si causó un daño. Más que si lo tapó, a pesar que lo tapó de una manera adecuada, mínima, Shemirá Pejutá, suficiente para exentarse. No necesita una Shemirá Meulá. Eso es Bor. Esh, ¿de dónde lo aprendemos? Porque está escrito en el versículo respecto a Esh, Shalem y Shalem hamavair et habe'erá,
pagará el que incendia, o sea, el que incendia a propósito, ¿sí? Mashma que si uno lo cuidó un poquito, ya no hay incendiarlo a propósito, entonces va a estar exento. Sabemos que Shemirá Pejutá es suficiente. Shen, ¿de dónde aprendemos Shen que es suficiente? Shemirá Pejutá, a pesar que es Moab, porque está escrito Ubier Bisde Ajer, ¿sí? Hasta que haga bier, ¿sí? O sea, como si fuese cuando le dice al animal, ve y come al campo del otro. Aproba así, lo incita. Ahí Beyadaim, ahí es cuando está Hayab. Pero si no hizo eso, hizo un poquito de Shemirá, ya es suficiente para exentarse, ¿sí? Regel, también está escrito Veshilach, o sea, hasta que envía al animal para dañar a través de regel, ¿sí? O sea, con negligencia, pero si no hay negligencia, hay un poquito de cuidado, suficiente para exentarse. Y si nos fijamos, ¿qué es Veshilach? Regel, como está escrito en el versículo Meshalje Regel, vemos que Meshalje Veshilach es regel. ¿Y Shen qué es? Y Ubier qué es? Ubier es Shen, ¿cómo sabemos? Porque está escrito en el versículo que Asher Yevaer, Ubier, Hagalal, ¿qué es Galal? Shen. ¿Por qué se le llama galal? Ya vimos anteriormente, porque mitgalé, porque cuando come se destapa, se abre el diente, ¿sí? De todas maneras vemos aquí que la única razón, sobre todo en Shen y Regel, que es lo que nos interesa a nosotros ahorita en esa suyá, es esta hayab, es únicamente cuando hubo una negligencia, cuando lo enviaste a hacer bierbis de ajer a Shen, o cuando lo enviaste a hacer Regel, cuando hubo negligencia, pero si hubo un cuidado mínimo, está exento. Entonces básicamente tenemos un lugar en la Torah cuando nos enseña que en Shen y Regel, a pesar que son muad, suficiente con Shemirá Pejutá. Dice, entonces también podemos decir que también Rabbi Meir que dice en Daf Memhea Mutbet hace 10 dapim de que en también Muad se necesita Shemirá Meaulá superior, es únicamente en Keren, en Shor de Keren, pero en Shen y Regel también en Muad, también según Rabbi Meir va a ser suficiente que Shemirá Pejutá. Dice, sigue diciendo la Gemara. Amar Rabba, matnitina midaika, de Katani, tzon. Migdi beshor kaskinan veati. Perdón. Migdi beshor kaskinan veati. Nitri shor, maishna de katanitzon. La mishum de atorah miata bishmiratan. La mishum de kan keren loketiva be. Shen veregel udichtiv be. Bekamashman de shen veregel de moadim hushmamine. Viene Rabá y dice, te voy a traer una prueba que esta es la explicación en la Mishnah. Esta explicación que vimos al final, que todos están de acuerdo de que en Shen y Regel, en una oveja, sí, estamos todos de acuerdo que ¿qué? De que es suficiente una Shemirá Pejutá. ¿Sí? ¿Cuál es la prueba? Dice Rabá, fíjate, en todo el Masejet hasta ahorita, ¿en qué tipo de animales estuvimos hablando? Shor, toro corneó. Cuando hablamos de daño de animales, ¿sí? De Keren, de Shen y de Regel, ¿qué hablamos siempre? Shor, toro corneó, toro hizo Shen, toro hizo Regel, toro todo el tiempo. Y ahorita de repente, ¿qué nos mete? Tzon, ovejas. ¿Qué pasó que ahorita nos metes ovejas aquí en la Mishnah? ¿Por qué nos mete ovejas? Aparentemente para decirnos que el mazdik de nuestra Mishnah es únicamente el mazdik que estamos hablando. Ovejas, ¿cuál es el mazdik de las ovejas? No Keren, sino nada más que Shen y Regel, que siempre es Muad. Y para enseñarte que en Shen y en Regel efectivamente es suficiente que Shemirá Pejutá, según todas las opiniones. Y por eso te menciona Tzon, porque cuando es Tzon no te incluye Keren. Porque si hubiese incluido Keren, si hubiese sido Shor, hubiese incluido Keren, y ahí sí iba a depender en la discusión de Daf Memhea Mutbet, si necesitas Shemirá Meulá, Shemirá Pejutá. Entonces, la razón que la Mishnah te mencionó Tzon es para decirte que aquí es Shen y Regel, según todo, es suficiente que cierren la puerta Karro y Ruach Metzuyá, o sea, común, que es ¿qué? Equivalente a Shemirá Pejutá. La Gemara aquí añade una línea más que nos dice Bekamash Banan de Shen y Regel de Muadim Hu, que es para enseñarte que Shen y Regel siempre son Muad, que eso no está claro que nos viene, es obvio que Shen y Regel siempre es Muad, eso no está claro, no vamos a entrar en eso. Así nos dice la Gemara. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.